Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, tomo 1, capítulo 4, en el que Periquillo da razón en qué paró la conversación de sus padres y del resultado que tuvo, y fue que lo pusieron a estudiar y los progresos que hizo. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la segunda edición publicada en 1884 por Valdés y Araujo. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 13 de noviembre de 2013. Comienza. Capítulo 4. En el que Periquillo da razón en qué paró la conversación de sus padres y del resultado que tuvo. Y fue que lo pusieron a estudiar y los progresos que hizo. Mi madre, sin embargo de lo dicho, se opuso de pie firme a que se me diera oficio, insistiendo en que me pusiera mi padre en el colegio. Su merced le decía: no seas cándida. Si a Pedro no lo inclinan los estudios o no tiene disposición para ellos, ¿no será una barbaridad dirigirlo por donde no le gusta? Es la mayor simpleza de muchos padres pretender tener a pura fuerza un hijo letrado o eclesiástico, aun cuando no sea de su vocación tal carrera, ni tenga talento a propósito para las letras. Causa funesta, cuyos perniciosos efectos se lloran diariamente en tantos abogados firmones, médicos asesinos y eclesiásticos ignorantes y relajados, como advertimos. Todavía para dar oficio a los niños es menester consultar su genio y constitución física, porque el que es bueno para sastre o pintor no lo será para herrero o carpintero, oficios que piden, a más de inclinación, disposición de cuerpo y unas robustas fuerzas. No todos los hombres han nacido útiles para todo. Unos son buenos para las letras, y no generalmente, pues el que es bueno para teólogo no lo será para médico, y el que será un excelente físico, acaso será un abogado de a docena, si no le examina el genio, y así de todos los letrados. Otros son buenos para las armas e ineptos para el comercio. Otros excelentes para el comercio y topos para las letras. Otros, por último, aptísimos para las artes liberales y negados para las mecánicas, y así de cuantos hombres hay. En efecto, hombres generales y a propósito para todas las ciencias y artes se consideran o como fenómenos de la naturaleza o como testimonios de la omnipotencia divina, que puede hacer cuanto quiera. Sin embargo, yo creo firmemente que estos omnicios que una que otra vez ha celebrado el mundo han sido solo unos monstruos, si puede decirse así, de entendimiento, de aplicación y de memoria, y han admirado a las generaciones por cuanto han adquirido el conocimiento de muchas más ciencias que el común de los sabios, sus coetáneos, y las han poseído, tal vez en un grado más superior, pero en mi concepto, no han pasado de unos fenómenos de talento, rarísimos en verdad, más limitados todavía infinitamente, y no han merecido ni merecerán jamás el sagrado nombre de omnicios, pues si omnicio quiere decir el que todo lo sabe, digo que no hay más que un omnicio dentro y fuera de la naturaleza, que es Dios. Este ente supremo es sí el único y verdadero omnicio, porque es el único y verdaderamente sabe todo cuanto se puede saber. Y en este sentido, conceder un hombre omniscio fuera conceder otro Dios, de cuyo absurdo están muy lejos
aun los que honraron al profundo Leibniz con tan pomposo título. ¿Acaso este grande hombre no sería capaz de ensuelar un zapato, de bordar una sardineta, ni de hacer otras mil cosas que todos vemos como meras frioleras y efectos de un puro mecanismo? Y sin acaso, este ingenio célebre, si resucitara, tendría que abjurar muchos de sus conceptos y axiomas, desengañado con los nuevos descubrimientos que se han hecho. Todo esto te digo, hija mía, para que reflexiones que todos los hombres somos finitos y limitados, que apenas podemos acertar en una u otra cosa, que los ingenios más célebres no han pasado de grandes, pero ni remotamente han sido universales, pues esta es prerrogativa del Creador, y que, según esto, debemos examinar la inclinación y talento de nuestros hijos para dirigirlos. No me acuerdo de dónde he leído que los lacedemonios, para destinar a los suyos con acierto, se valían de una estratagema. Prevenían en una gran sala diferentes instrumentos pertenecientes a las ciencias y artes que conocían. Supón tú que en aquella sala ponían instrumentos de música, de pintura, de escultura, de arquitectura, de astronomía, de geografía, etc., sin faltar tampoco armas y libros. Hecho esto, disponían con disimulo que varios niños se juntasen allí solos y que jugasen a su arbitrio con los instrumentos que quisiesen, y entre tanto sus padres estaban ocultos y en observación de las acciones de sus hijos, y notando a qué cosas se inclinaba cada uno de por sí. Y cuando advertían que un niño se inclinaba con constancia a las armas, a los libros o a cualquier ciencia o arte, de aquellos cuyos instrumentos tenía a la vista, no dudaban aplicarlos a ellos, y casi siempre correspondía el éxito a su prudente examen. Siempre me ha gustado esta bella industria para rastrear la inclinación de los niños, así como he reprobado la general corruptela de muchos padres que a tontas y a locas encajan a los muchachos a los colegios sin indagar aún ligeramente si tienen disposición para las letras. Hija mía, este es un error tan arraigado como grosero. El niño que tenga un entendimiento somero y tardo jamás hará progresos en ciencia alguna, por más que curse las aulas y manosee los libros. Ni estos ni los colegios dan talento a quien nació sin él. Los burritos entran todos los días a los colegios y universidades cargados de carbón o de piedra, y vuelven a salir tan burros como entraron, porque así como las ciencias no están aisladas en los recintos de las universidades o gimnasios, así tampoco estos son capaces de comunicar un adarme de ciencia al que carezca de talento para aprenderla. Fuera de esto, hay otra razón harto poderosa para que yo no me resuelva a poner a mi hijo en el colegio, aun cuando supiera que tenía una bella disposición para estudiante, y esta es mi pobreza. Apenas alcanzo para comer con mi corto destino. ¿De dónde voy a coger 10 pesos para la pensión mensual y toda aquella ropa decente que necesita el colegial? Y ya ves tú, aquí, un embarazo insuperable. No, dijo mi madre, que hasta entonces solo había escuchado sin despegar sus labios para nada. No, esa no es razón, ni menos embarazo, porque con ponerlo de capense ya se remedió todo. Muy bien, dijo mi padre, me has quinado, pero vamos a ver qué salida me das a esta otra dificultad. Yo ya estoy viejo, soy pobre, no tengo que dejarte. Mañana me muero, te hallas viuda, sola, sin abrigo ni qué comer, con un mocetón a tu lado que cuando mucho sabrá hablar, cual latinajo, y aturdir al mundo entero con 4 ergos y pedanterías que el mismo que las dice no las entiende, pero que en realidad de nada vale todo eso. Porque el muchacho, como no tiene quien lo siga fomentando, se queda varado en la mitad de la carrera, sin poder ser ni clérigo, ni abogado, ni médico, ni cosa alguna que le facilite su subsistencia, ni tus socorros por las letras. Siendo lo peor que en ese caso tampoco es útil ya para las artes, pues no se dedicará a aprender un oficio por 3 fortísimas razones. La primera, por ciertos humorcillos de vanidad
que se pegan en el colegio a los muchachos, de modo que cualquiera de ellos, solo con haber entrado al colegio, y más si vistió la beca, y saber mascar el cicerón o el breviario, ya cree que se embellicería o si se colocara atrás de un mostrador o si se pusiera a aprender un oficio en un taller. Esto es aún siendo un triste gramatiquillo. ¿Qué será si ha logrado el altisonante y colorado título de bachiller? Oh, entonces se persuade que la tierra no lo merece. Pobres muchachos. Esta es la primera razón que lo inutiliza para las artes. La segunda es que, como ya son grandes, se les hace pesado el trabajo material, al paso que vergonzoso el ponerse de aprendices en una edad en que los demás son oficiales. Y aún se dificultaría bastante que hubiera maestro que quisiera encargarse de la enseñanza y mantención de tales jayanes. La tercera razón es que, como en tal caso ya los muchachos tienen el colmillo duro, esto es, ya han probado a lo que sabe la libertad, de manera ninguna se quieren sujetar a lo que tan fácilmente se hubiera sujetado de más niños. Y cátate ahí el estado de tu Pedro si lo ponemos a estudiar y muero dejándolo, como es factible, en la mitad de la carrera, pues se queda en el aire sin poder seguir adelante ni volver atrás. Y tú, cuando veas que en vez de contar con un báculo en que apoyarte en la vejez, solo tienes a tu lado un haragán inútil que de nada sirve, pues en las tiendas no fían sobre silogismos ni latines. Entonces darás a Judas los estudios y las bachillerías de tu hijo. ¿Con qué? Hija mía, hagamos ahora lo que quisieras haber hecho después de mis días. Pongamos a oficio a Pedro. ¿Qué dices? ¿Qué he de decir? Respondió mi madre, sino que tú te empeñas en mortificarme y hacer infeliz a esa pobre criatura, tratando de ordinario, poniéndolo de artesano, y por eso hablas y ponderas tanto. Pues qué, ya sabes que es un tonto, ya sabes que te vas a morir en la mitad de sus estudios, y ya sabes, por fin, que porque tú te mueras se cierran todos los recursos. Dios no se muere, parientes tiene y padrinos que lo socorran. Ricos hay en México harto piadosos que lo protejan, y yo, que soy su madre, pediré limosna para mantenerlo hasta que se logre. No, sino que tú no quieres al pobre muchacho, pero ni a mí tampoco, y por eso tratas de darme esa pesadumbre. ¿Qué he de hacer? Soy infeliz y también mi hijo. Aquí comenzó a llorar la alma mía de mi madre, y con sus 4 lágrimas dio en tierra con toda la constancia y solidez de mi buen padre, pues luego que la vio llorar, la abrazó, como que la amaba tiernamente, y la dijo: no llores, hijita, no es para tanto. Yo lo que te he dicho es lo que enseña la razón y la experiencia. Pero si es de tu gusto que estudie Pedro, que estudie, enhorabuena. Ya no me opongo. Quizá querrá Dios prestarme vida para haberlo logrado, o cuando no, su majestad te abrirá camino, como que conoces tus buenas intenciones. Consolóse mi madre con esta receta, y desde entonces solo se trató de ponerme a estudiar y me empezaron a habilitar de ropa negra, arte de la lengua latina y demás necesarias menudencias. No parece sino que hablaba mi padre en profecía, según que todo sucedió como lo dijo. En efecto, tenía mucho conocimiento del mundo y un juicio perspicaz, pero estas cualidades se perdían las más veces por condescender nimiamente con los caprichos de mi madre. Muy bueno y muy justo es que los hombres amen a sus mujeres y que les den gusto en todo cuanto no se oponga a la razón, pero no que las contemplen tanto que por no disgustarlas atropellen con la justicia, oponiéndose ellos y exponiendo a sus hijos a recoger los frutos de su imprudente cariño, como me sucedió a mí. Por eso os provengo, para que viváis sobre aviso, de manera que améis a vuestras esposas tiernamente, según Dios lo manda y la naturaleza arreglada os lo inspira. Mas no afeminéis, como aquel valientísimo Hércules, que después que venció leones, jabalíes, hidras y cuanto se le puso por delante, se dejó avasallar tanto del amor de Onfaye, que ésta
lo desnudó de la piel del león de Nemeo. Lo vistió de mujer, lo puso a hilar y aún le reñía y castigaba cuando quebraba algún uso o no cumplía la tarea que le daba. Qué vergonzosa es semejante afeminación aún en la fábula. Las mujeres saben muy bien aprovecharse de esta loca pasión y tratan de dominar a semejantes maridos de mantequilla. Cólera da ver a muchos de estos que, no conociendo ni sabiendo sostener su carácter y superioridad, se abaten hasta ser los criados de sus mujeres. No tienen secreto, por importante que sea, que no les revelen. No hacen cosa sin tomarles parecer, ni dan un paso sin su permiso. Las mujeres no han menester tanto para querer salirse de sus esferas, y si conocen que en este rendimiento del hombre se lo han granjeado con su hermosura, entonces desarrollan de una vez todo su espíritu dominante. Y ya tenéis en cada una de estas una Onfale, y en cada hombre abatido un Hércules marica y sinvergüenza. En este caso, cuando las mujeres hacen lo que se les antoja a su arbitrio, cuando tienen a los hombres en nada, cuando los encuernan, cuando los mandan, los injurian y aún les ponen las manos, como lo he visto muchas veces, no hacen más sino cumplir con su inclinación natural y castigar la vileza de sus maridos o amantes sin prevenirlo. Dios nos libre de un hombre que tiene miedo a su mujer, que es preciso que le tome su parecer para ir a hacer esto o aquello, que sabe que le ha de dar razón de dónde fue y de dónde viene, y que si su mujer grita y se altera, él no tiene más recurso que apelar a los mimos y caricias para contentarla. Estos hombres, indignos de nombre tan superior, están dispuestos a ser unos descendientes del cabrío y unos padres de familia ineptísimos, porque ellos no dirigen a sus hijos, sino ellas. Los mismos muchachos advierten temprano la superioridad de las madres y no tienen a sus padres el menor miramiento. Y más cuando notan que si cometen alguna picardía por la que el padre los quiere castigar, con acogerse a la madre, ésta los defiende. Y si se ofrece, arman una pendencia al padre y se queda cometida la culpa y eludida la pena. No sin razón dijo Terencio, que las madres ayudan a sus hijos en las iniquidades y estorban el que sus padres los corrijan. Lo que os pondré en una estrofita para que la tengáis en la memoria. Suelen ayudar las madres a la maldad de sus hijos, impidiendo que los padres les den el justo castigo. Es verdad que ni mi padre ni mi madre eran de los hombres afeminados ni de las mujeres altivas que he dicho. Mi padre algunas veces se sostenía y mi madre jamás se alteraba ni se alzaba. Como dicen, con el santo y la limosna. Lo que sucedía era que cuando no le valían sus insinuaciones y sus ruegos para hacer desistir a mi padre de su intento, apelaba a las lágrimas. Y entonces era como milagro que no se saliera con la suya, porque las lágrimas de una mujer hermosa y amada son armas eficacísimas para vencer al hombre más circunspecto. Sin embargo, algunas ocasiones se sostenía con el mayor vigor. Era bueno que siempre hubiera conservado igual carácter, mas los hombres no somos dueños de nuestro corazón a todas horas, aunque siempre debiéramos serlo. Finalmente, llegó el día en que me pusieron al estudio, y este fue el de don Manuel Enríquez, sujeto bien conocido en México, así por su buena conducta, como por su genial disposición y asentada habilidad para la enseñanza de la gramática latina, pues en su tiempo nadie le disputó la primacía entre cuantos preceptores particulares había en esta ciudad. Mas, por una tenaz y general preocupación que hasta ahora domina, nos enseñaba mucha gramática y poca latinidad. Ordinariamente se contentan los maestros con enseñar a sus discípulos una multitud de reglas que llaman palitos, con que hagan unas cuantas oracioncillas y con que traduzcan el breviario, el Concilio de Trento, el Catecismo de San Pío V y por fortuna algunos pedacillos de la Eneida y Cicerón. Con semejante método salen los muchachos habladores y no latinos, como dice el padre Calasanz en su discernimiento de ingenios. Tal salí yo,
y no podía salir mejor. Saqué la cabeza llena de reglitas, adivinanzas, frases y equivocadillos latinos. Pero en esto de inteligencia y en la pureza y propiedad del idioma, ni palabra. Traducía, no muy mal, con alguna facilidad las homilías del breviario y los párrafos del catecismo de los curas, pero Virgilio, Horacio, Juvenal, Percio, Lucano, Tácito y otros semejantes hubieran salido vírgenes de mi inteligencia si hubiera tenido la fortuna de conocerlos, a excepción del primer poeta que he nombrado, pues de este sabía alguna cosita que le había oído traducir a mi sabio maestro. También supe medir mis versos y lo que era hexámetro, pentámetro, etc., pero jamás supe hacer un dístico. A pesar de esto, y al cabo de 3 años, acabé mis primeros estudios a satisfacción, pues me aseguraban que era yo un buen gramático y yo lo creía más que si lo viese. Válgate Dios por amor propio y como nos engañas a ojos vistas. Ello es que yo hice mi oposición a toda gramática y quedé sobre las espumas, mi maestro y convidados muy contentos y mis amados padres más huecos que si me hubiera opuesto a la magistral de México y la hubiera obtenido. Siguiéronse a esta función las galas, los abrazos, los agradecimientos a mi maestro y mi salida del estudio, aunque yo no debo salirme sin deciros otras cositas que aprendí y repasé en aquellos 3 años. Cuando allí no había un corto número de niños, como en mi buena escuela, sino que había infinidad de muchachos entre pupilos y capenses, todos hijos de sus madres y de tan diferentes genios y educaciones, y yo siempre fui un maleta de primera, tuve la maldita atingencia de escoger para mis amigos a los peores, y me correspondieron fielmente y con la mayor facilidad. Ya se ve que cada oveja ama a su pareja, y esto es corriente. El asno no se asocia con el lobo, ni la paloma con el cuervo. Cada uno ama a su semejante. Así, yo no me juntaba con los niños sensatos, pundonorosos y de juicio, sino con los maliciosos y extraviados, con cuyas amistades y compañías cada día me rebataba más, como os sucederá a vosotros y a vuestros hijos, si despreciando mis lecciones no procuráis o hacerlos que tengan buenos amigos o que no tengan ninguno, pues es infalible el axioma divino que nos dice: con el santo serás santo y te pervertirás con el perverso. Así me sucedió puntualmente, bien que yo ya estaba pervertido, pero con la compañía de los malos estudiantes me acabé de perder enteramente. Paréceme que al leer estos renglones exclamáis: ¿cómo se mudó tan presto nuestro padre? Pues en la última escuela en que estuvo, ¿no había olvidado las malas propiedades que había adquirido en la primera? ¿Cómo fue esta metamorfosis tan violenta? Hijos míos, las buenas o malas costumbres que se imprimen en la niñez echan muy profundas raíces, pero eso importa tanto el digerir bien a las criaturas en los primeros años. Los vicios que yo adquirí en los míos, ya por el chisqueo de mi madre, las adulaciones de las viejas mis parientas, el indolente método de mi maestro, el pésimo ejemplo y compañía de tanto muchacho desarreglado, y sobre todo esto, por mi natural perverso y mal inclinado, profundizaron mucho en mi espíritu. Me costó demasiado trabajo irme deshaciendo de ellos, a costa de no pocas reprensiones y caricias de mi buen maestro y del continuo buen ejemplo que me daban los otros niños. Me parece que si nunca me hubieran faltado semejantes preceptos y condiscípulos, no me hubiera vuelto a extraviar, sino que hubiera asentado una conducta acendrada y religiosa. Pero, que no hay que fiar en enmiendas forzadas o pasajeras, porque en faltando el respeto o el fervor, se lleva el diablo esta clase de enmiendas, y quedamos con nuestro vestido antiguo o tal vez peores. Así lo experimenté yo, bien a mi costa. Estaban mis pasiones sofocadas, no muertas. Mi perversa inclinación estaba como retirada, pero aún permanecía en mi corazón como siempre. Mi mal genio no se había extinguido. Estaba oculto solamente como las brasas
debajo de la ceniza que las cubre. En una palabra, yo no obraba tan mal y con el descaro que antes, por el amor y respeto que tenía a mi prudente maestro, y por la vergüencilla que me imponían los demás niños con sus buenas acciones, pero no porque me faltaban ganas y disposición. En efecto, luego que me separé de estos testigos a quienes respetaba y me uní otra vez a otros compañeros tan disipados como yo, volví a soltar la rienda a mis pasiones. Corrieron estas con el desenfreno propio de la edad y se salieron del círculo de la razón, así como un río se sale de madre cuando le faltan los diques que lo contienen. Sin duda, era el muchachito más maldito entre los más relajados estudiantes, porque yo era el non plus ultra de los bufones y chocarreros. Esta sola cualidad prueba que no era mi carácter de los buenos, pues en sentir del sabio Pascal, hombre chistoso, ruin carácter. Y ya sabéis que en los colegios estas frases, parar la bola, pandorguear, cantaletear y otras quieren decir mofar, insultar, provocar, sagerir, injuriar, incomodar y agraviar por todos los modos posibles a otro pobre. Y lo más injusto y opuesto a las leyes de la virtud, buena crianza y hospitalidad es que estos graciosos hacen lucir su habilidad infame sobre los pobres niños nuevos que entran al colegio. He aquí cuán recomendables son estos truhanes majaderos para que, atados a un pilar del colegio, sufrieran sin azotes por cada pandorga de estas. Pero lo sensible es que los catedráticos, pasantes, sotaministros y demás personas de autoridad en tales comunidades se desentienden del todo de esta clase de delito, que lo es sin duda grave y pasa por muchachada, aun cuando se quejan los agraviados, sin advertir que esta su condescendencia autoriza esta depravada corruptela. Y ella ayuda a acabar de formar los espíritus crueles de los extravagadores como yo, que veía llorar a un niño de estos desgraciados, a quienes afligía sumamente con las injurias y befa que les hacía, y su llanto, que me debía enternecer y refrenar, como que era el fruto del sentimiento de unas criaturas inocentes, me servía de entremés y motivo de risa, y de redoblar mis befas con más empeño. Considerar por aquí cuál sería mi bella índole cuando tenía la fama de ser el primer pandorguista de todo el colegio. Y decían mis compañeros que yo le paraba la bola a cualquiera, que era lo mismo que decir que yo era el más indigno de todos ellos y que ninguno, bueno o malo, dejaría de incomodarse si escuchaba en su contra mi maldita lengua. ¿Os parece, hijos míos, circunstancia algo favorable? Con ella sola no advertís mi depravado espíritu y condición, porque el hombre que se complace en afligir a otro su semejante no puede menos que tener un alma ruin y un corazón protervo. No valga, ni valga decir que lo hacen unos muchachos, pues esto lo que prueba es que si aún desde muchachos son malos, de grandes serán peores, si Dios y la razón no los modera, lo que no es muy común. Yo tuve una multitud de condiscípulos y por observación he visto que es raro el que ha salido bueno de entre estos genios burlones con exceso. Y lo peor es que hay mucho de esto en nuestros colegios. Por estos principios conoceréis que era perverso en todo. En fin, entré a estudiar filosofía. Termina capítulo 4.